el Evangelio de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso primero hasta el versículo 20. Lucas 3, versículo 1 hasta el verso 20. Estamos en esta serie de sermones sobre el Evangelio de Lucas. Nuestro propósito es exponer todo este Evangelio durante este año. Así que ya llegamos al capítulo 3. Y ciertamente es algo maravilloso poder seguir a Lucas en cómo él nos presenta la vida y la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice entonces Lucas 3, verso 1, en el año 15 del gobierno de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de las regiones de Iturea y de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, en tiempo de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces él anduvo por toda la región alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Todo valle será rellenado, y toda montaña y colina serán rebajadas. Los senderos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y toda carne verá la salvación de Dios. Juan, pues, decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. También el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Las multitudes le preguntaban diciendo: pues, ¿qué haremos? Respondiendo les decía: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene comida haga lo mismo. También fueron unos publicanos para ser bautizados y le preguntaron: Maestro, ¿qué haremos? Él les decía: no cobren más de lo que les está ordenado. También unos soldados le preguntaban diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo: no hagan extorsión ni denuncien falsamente a nadie, y conténtense con sus salarios. Como el pueblo estaba a la expectativa, y todos especulaban en su corazón si acaso Juan sería el Cristo, Juan respondió a todos diciendo: yo a la verdad les bautizo en agua, pero viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era y juntar el trigo en su granero, pero quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Así que, exhortando con estas y otras muchas cosas, anunciaba las buenas noticias al pueblo. Pero el tetrarca Herodes, cuando fue reprendido por Juan respecto a Herodía, la mujer de su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, añadió a todo también esto: encerró a Juan en la cárcel. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su bendición. Padre, si no es la ayuda de tu Santo Espíritu, nosotros no podemos entender tu palabra. Y no solamente eso, sino que es únicamente el Santo Espíritu quien puede aplicar esta palabra a nuestro corazón. Cuando nosotros nos contemplamos a la luz de tu palabra y vemos tanta inmundicia, tanta corrupción, podemos o ser indiferentes o bien, Señor, caer a tus pies arrepentidos. Y nosotros queremos seguir el segundo camino. Queremos caer a tus pies. Queremos reconocer que solo tú puedes transformarnos, y es por eso que te pedimos que tú obres hoy en nosotros. Señor, trae la luz que tu Santo Espíritu da. Trae la restauración que tu Santo Espíritu produce. Fortalécenos, Señor, en la fe. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
¿Saben qué tipo de personas son ustedes? Son un grupo de hipócritas. Van a la iglesia el domingo, pero luego se olvidan de Dios el resto de la semana. Están viviendo una vida doble. Dicen que aman a Dios, pero luego se entregan en secreto a todo tipo de inmundicia. Viven tranquilamente, pero nunca hacen nada para ayudar a los demás. Víboras. ¿De verdad creen que Dios los salvará solo porque han sido bautizados y porque pertenecen a una iglesia? Escuchen, a menos que se alejen de sus pecados, irán directamente al infierno. Ese era el tipo de predicación de Juan el Bautista. Ese era el tipo de predicación que Juan proclamaba en el desierto. Sus sermones no eran aduladores. No se preocupaba por no herir sensibilidades. Juan no trataba de ganarse la amistad de las personas. Él quería llevar a las personas al arrepentimiento. En esta parte del Evangelio, Lucas nos presenta el tipo de predicador que era Juan, el precursor, aquel que vino antes a anunciar, a preparar el camino para Jesucristo. Por lo tanto, nosotros vamos a ver algunos puntos destacados en su ministerio. Y es por eso que hoy el título del sermón es La predicación y el predicador. La predicación y el predicador. Y lo primero que el texto nos presenta es el tiempo en que Dios levanta al predicador. El tiempo en que Dios levanta al predicador. Verso 1 dice, en el año 15 del gobierno de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de las regiones de Iturea y de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, en tiempo de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. El Antiguo Testamento se cierra con el mensaje del profeta Malaquías. Y Malaquías profetizó 400 años antes de Cristo. Y después de Malaquías hubo un período de silencio profético en Israel. E imagínense lo que eso significó para el pueblo de Israel. Un pueblo que desde sus inicios estaba acostumbrado a oír palabra de Dios por medio de los profetas. Pero hubo un período de silencio. 400 años en que no se levantó ni un solo profeta en Israel. Ciertamente para el pueblo del Señor ya no había profeta. Pero pasados estos 400 años, Dios levantó a Juan. Y Lucas, él se preocupa de describir a 7 personajes para darnos un cuadro de la maldad reinante en aquel tiempo. 5 de esos 7 personajes eran autoridades políticas y 2 eran autoridades religiosas. Según esta lista, el pueblo de Dios, la tierra del Señor, estaba entregada a los malvados, a una nación extranjera, a una nación idólatra, a una nación que no servía al Dios verdadero. Pero también nos menciona a 2 sumos sacerdotes que pertenecían al pueblo de Israel. Ahora, si estos eran los líderes en aquel tiempo, ¿qué quedaba para el resto del pueblo? ¿Qué quedaba para el resto de las personas? Siempre se dice una máxima que los países tienen los gobiernos que se merecen. Nosotros sabemos a la luz de la Escritura que es Dios que levanta a los gobernantes. Buenos gobernantes es una señal de bendición de Dios para un pueblo. Y malos gobernantes es la señal del juicio de Dios hacia un pueblo. Y aquí tenemos ese cuadro. Lucas describe primero el escenario político. Israel estaba dominado por los romanos. Y luego describe el escenario religioso. 2 sumos sacerdotes, algo que la ley del Señor prohibía. Solo debía haber un sumo sacerdote, no 2. Pero dice que en tiempos de los sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Durante este período, el oficio de sumo sacerdote
se prestaba para muchas intrigas. Es más, nos dicen los historiadores que hubo más de 28 sumos sacerdotes en un periodo breve de tiempo. Y ojo que los sumos sacerdotes, ellos tenían ese oficio vitalicio. Pero si en un periodo breve hubo 28, eso revela bastante. Ahora, respecto de estos dos hombres que aparecen aquí, nosotros sabemos que Caifás era yerno de Anás. O sea, estaba en la familia. Algo tan común, ¿verdad? Que parece que es pan de cada día. El hijo de, el primo de, el sobrino de, están todos allí. Pero Anás, él había sido destituido de este oficio por el gobernador romano Grato. Y ahí apareció Caifás, su yerno. Pero ¿qué pasaba? Que Anás aún mantenía mucha influencia y de hecho era considerado una autoridad por el pueblo. O sea, fíjense, ¿qué escenario nos está mostrando Lucas? Un escenario de decadencia política y religiosa. Las cosas ya no estaban bien en la política y las cosas tampoco estaban bien en la vida religiosa del pueblo. Pero el texto también nos dice acerca del mensaje que Dios da al predicador. Al finalcito del verso 2 dice: vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Esta expresión, vino palabra de Dios, es una expresión muy similar a la que encontramos en el Antiguo Testamento cuando los profetas del Señor recibían la revelación de Dios. Y hay dos cosas que llaman la atención. La primera es la manera en que vino la palabra, la forma como vino esta palabra. Fíjense, la palabra de Dios no vino por medio de Tiberio César, no vino por medio del emperador, no vino por medio de ninguna autoridad política, no vino por medio de Herodes. Tampoco la palabra de Dios vino donde estaban los sacerdotes, en el templo. La palabra de Dios vino a Juan, un hombre que vivía en el desierto, un hombre que vestía ropas extrañas, un hombre que tenía una dieta bastante extraña. Pero también, algo a destacar, es el lugar donde vino la palabra. La palabra de Dios no llegó al palacio real. La palabra de Dios no llegó al templo. Ella vino al desierto, donde Juan estaba. Y las personas acudían al desierto para escuchar a Juan. Y eso es tremendo. ¿Saben por qué? Porque cuando la palabra de Dios es proclamada con fidelidad, las personas acudirán a oírla. No es importante si el local es bello, no es importante si el local es cómodo, no es importante si el local es atractivo, si el local es el centro del mundo. No, Dios no trabaja por el conducto regular humano, porque Dios nunca se ajusta a nuestros esquemas. La palabra de Dios vino a Juan al desierto. Pero también el texto nos habla del ministerio del predicador. El ministerio del predicador. Verso 3 dice: entonces él anduvo por toda la región alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Fíjense que Juan, él no estuvo preso entre cuatro paredes, sino que él recorrió toda la región de Judea. Y el Señor Jesucristo hizo exactamente lo mismo. Los apóstoles del Señor Jesucristo hicieron exactamente lo mismo. Y tristemente hoy los cristianos son incapaces de cruzar la calle para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Lucas, a diferencia de Mateo y de Marcos, no repara en la vestimenta de Juan, ni tampoco en sus hábitos alimenticios. Mateo y Marcos nos dice que Juan vestía con piel de camello.
Y nos dice también que él se alimentaba de langostas y miel silvestre. Pero Lucas, él va directamente al mensaje de Juan. ¿Qué es lo que él anunciaba? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos quedamos con lo exterior. Porque a la vista, lo exterior siempre parece más llamativo. Sin embargo, más que la apariencia del predicador, debemos oír lo que Dios dice por medio de él. Y ese es un ejercicio que constantemente nosotros tenemos que poner en acción. En el instante en que oímos al predicador, debemos abstraernos de su persona y escuchar a Dios hablando por medio de él. Aunque ustedes no lo crean, es una tradición que se ha perdido, una tradición en las iglesias presbiterianas, el hecho de que el ministro usara una toga negra. Por un lado, era la vestimenta académica de la época de la Reforma. Los académicos usaban una toga cuando impartían sus cátedras en las universidades. Pero por otro lado, esa toga tenía una función, y la función era ocultar a la persona del predicador. No importaba si él andaba con una camisa blanca, roja, morada, nadie la iba a ver porque él estaba cubierto con una toga negra. ¿Por qué? Porque lo importante no era él, sino el mensaje que él estaba predicando, el mensaje del Evangelio de Jesucristo. El ministerio de Juan fue un ministerio de proclamación, de predicación. Él fue llamado a predicar y nada más que a predicar. El texto también nos muestra algo más. Nos muestra la eficacia de la predicación de Juan. Verso 4 dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que proclama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Todo valle será rellenado, y toda montaña y colina serán rebajadas. Los senderos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y toda carne verá la salvación de Dios. Ya lo dijimos, pasados los 400 años de silencio, una voz se escucha en el desierto. Y Juan fue un poderoso predicador, nos dice el Evangelio. Y no solo eso, su predicación fue eficaz, o sea, tuvo efecto, produjo un efecto. Y respecto a esto podemos mencionar algunas cosas. En primer lugar, el contenido de la predicación de Juan. Los evangelios son claros en decir que la predicación de Juan preparaba el camino para Jesús, preparaba el camino para la manifestación del Mesías. Y además nos dicen que una de las características de la predicación de Juan era el llamado al arrepentimiento. Pero Lucas nos dice algo más. Lucas nos dice que Juan respondió a ciertas preguntas acerca de cómo el arrepentimiento debía manifestarse, de qué manera el arrepentimiento se podía ver. Y hay una conexión muy clara entre el verdadero arrepentimiento y el perdón. Dios perdona cuando realmente nos arrepentimos. Y es por eso entonces que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Es decir, el bautismo de Juan era un símbolo que manifestaba que la persona que lo recibía realmente estaba arrepentida de sus pecados. Pero tristemente hoy nosotros vemos que se predica el evangelio de la adhesión y no el evangelio del arrepentimiento. El evangelio de la adhesión es aquel que dice que tú puedes acudir a Jesús y seguir viviendo como vives, que no hay ni un problema. Puedes seguir pecando como pecas, porque Jesús ya te perdonó. Tú puedes seguir haciendo lo que sea que hagas.
Puedes seguir teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, puedes seguir engañando, puedes seguir mintiendo, puedes seguir robando, puedes seguir siendo una mentirosa, un mentiroso. No importa porque Jesús ya te perdonó. Ese es el evangelio de la adhesión. Pero el evangelio del arrepentimiento es aquel que dice que aquel que llega a Cristo por la gracia es transformado por Cristo y ya no puede seguir siendo igual. No puede seguir siendo el mismo. Además del contenido de la predicación de Juan, nosotros tenemos el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Juan no inventó su mensaje. Juan tampoco tomó su mensaje de ninguna persona. Juan predicó la palabra de Dios. Él hizo que el pueblo volcara su atención, ¿para qué? Para las Escrituras. Y es por eso que él va al profeta Isaías y fundamenta su predicación ¿en quién? En el profeta Isaías. Los predicadores no creamos el mensaje, solamente transmitimos el mensaje del Señor. No somos la fuente del mensaje, solo somos instrumentos de Dios para que Él difunda su mensaje. La fuente es la palabra de Dios. También acá vemos los efectos. Fíjense que la predicación de Juan provocó cambios profundos en sus oyentes. Él vino a preparar el camino para el Señor Jesús. Es decir, antes que el rey llegara, Juan debía preparar su entrada. Debía dejar todo listo para la llegada del rey. Los montes debían ser rebajados, los valles rellenados, las sendas torcidas debían ser enderezadas, los caminos ásperos debían ser aplanados. Es decir, la salvación venía y todo debía estar preparado. ¿Qué alcance tuvo la predicación de Juan? Nos dice el texto que las multitudes salían a él. No 5 personas, no 10, no 50. Multitudes salían a oír a Juan. Escribas, fariseos, soldados, publicanos, el mismo Herodes. O sea, todas las clases sociales oyeron su mensaje. No importa el estatus, no importa la condición social, todas las personas deben oír el Evangelio. ¿Y qué hacía Juan? Él exhortaba. Él vio algunas cosas e hizo notar aquellas cosas que él vio. En primer lugar, Juan denunció la putrefacción de la religiosidad hipócrita. Luego él advirtió acerca de los peligros del infierno, para finalmente exhortó a dar frutos de arrepentimiento. Y fíjense que Juan también les advertía a sus oyentes de la inutilidad de creer que por pertenecer a una iglesia se era salvo. Él les dice: y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre. ¿Qué está diciendo aquí Juan? Típico argumento de nuestra cabecita engañosa, de nuestro corazón engañoso. Pero yo voy a la iglesia. Pero yo hice el curso de membresía y me recibieron como miembro de la iglesia. ¿Qué decía un judío? Yo soy hijo de Abraham. Yo pertenezco al pueblo del Señor. ¿Y qué está diciendo Juan? ¿Saben qué? Dios puede levantar de estas piedras hijos de Abraham. Está diciendo, Dios puede hacer de estas cosas hijos en lugar de ustedes que se creen hijos cuando en realidad no lo son. ¿Y qué respuesta hubo a la predicación de Juan? Hubo una reacción en los oyentes. Ellos preguntaron qué debían hacer. Y Juan le demuestra a cada grupo
qué tipo de acciones prácticas debían hacer y que esas acciones prácticas darían evidencia de su verdadero arrepentimiento. Y es por eso que llegan, ¿verdad?, los publicanos y dicen: Maestro, ¿qué haremos? No cobren más del ordenado. Llegan los soldados y dicen: ¿qué haremos? No extorsionen ni denuncien falsamente. A cada grupo le dice particularmente qué cosas manifestarían que ellos verdaderamente se habían arrepentido. El texto concluye con la actitud del predicador. La actitud del predicador. Verso 15 dice: como el pueblo estaba a la expectativa y todos especulaban en su corazón si acaso Juan sería el Cristo, Juan respondió a todos diciendo: yo, a la verdad, les bautizo en agua, pero viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era y juntar el trigo en su granero, pero quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Así que, exhortando con estas y otras muchas cosas, anunciaba las buenas noticias al pueblo. Aquí el texto nos informa de la actitud de Juan. Él no era el centro de atención, él solo era una voz. Él era el portador fiel de un mensaje. Y el texto menciona algunas cosas dignas de destacar. En primer lugar, la identidad de Juan. Juan dice que él no es el Mesías. Yo no soy el Mesías. Él no quiere ocupar el lugar que solamente le pertenece a Cristo. Él no se siente más importante. Su regla de ministerio era que Él crezca, que Cristo crezca y que yo mengüe, que yo disminuya, que yo desaparezca. Pero también Juan aquí habla de su limitación. Juan dice que solamente Jesús puede bautizar con el Espíritu Santo. Juan podía ministrar la palabra, pero solamente Jesús podía bendecir su predicación. Él podía anunciar al Salvador, pero él no podía salvar a nadie. Él bautiza solo con agua, es decir, él toca la superficie, lo exterior. Pero Jesús bautiza con fuego, purifica completamente y ejecuta juicio. Él reconoce su limitación. Yo no soy el Salvador, yo no soy poderoso. Él sí, Jesús sí, Cristo sí. También vemos aquí la confrontación que hace Juan. Y él sabía muy bien que la iglesia es un cuerpo mixto. ¿Qué quiero decir con eso? En la iglesia hay verdaderos creyentes y falsos. Hay mucha gente que se sienta en los bancos de las iglesias y son falsos creyentes. Son personas que les gusta el ambiente de la iglesia, que se sienten respetados dentro de la iglesia, que creen que es un buen lugar para educar a sus hijos, pero son falsos creyentes. En realidad ellos no temen a Dios. En realidad ellos no aman a Dios, porque no le conocen. Porque para ellos Dios está en otro plano. Ellos son el centro. Entonces Juan sabía que la iglesia es un cuerpo mixto. El trigo y la cizaña debían permanecer juntos hasta la venida de Cristo. Juan, él no agradaba a sus oyentes. Él confrontaba a sus oyentes con la verdad del Evangelio. Y tristemente hoy vemos en muchas iglesias predicaciones que solo adulan a las personas. Tú puedes tener una vida mejor, tú puedes ser feliz, tú mereces ser feliz, Dios quiere que tú seas feliz, si tú eres tan bueno. Juan y la Escritura jamás han dicho eso, porque el Señor nos tiene que llevar a reconocer quiénes somos
cuán perversos somos, para que después podamos acudir a Cristo en verdadero arrepentimiento. Pero también Juan, en su actitud, demostraba valentía. Nos dice el verso 19, pero el tetrarca Herodes, cuando fue reprendido por Juan respecto de Herodía, la mujer de su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, añadió a todo también esto: encerró a Juan en la cárcel. Juan fue capaz de denunciar los pecados del rey. Y no lo hizo de forma grosera, porque por ahí andan algunos denunciando pecados de una forma grosera, rebajando el Evangelio de Jesucristo, poniéndose en el mismo nivel que los pecadores. Juan nunca hizo eso. Juan solo le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, eso es adulterio. Él no buscaba tener buenas relaciones con el mundo corrupto. Al contrario, él confrontaba el pecado. Y un predicador debe caracterizarse por eso. Parece que hoy buscamos agradar a los hombres en vez de confrontarlos con la realidad de su perversidad y con la necesidad que tienen de arrepentirse. Pero también el texto nos habla del sufrimiento de Juan. Muy interesante que el galardón de los predicadores y de los predicadores fieles no es recibido en este mundo. El mundo rechazó, persiguió y mató a Cristo. Y seguramente hará lo mismo con sus seguidores. Juan confrontó a Herodes y por eso fue a la cárcel. Fue puesto en prisión por no negociar con sus principios que estaban fundamentados en la palabra de Dios. Fíjense que Juan, él no vivió de los aplausos. Juan vivió para proclamar un mensaje. Y fue esa proclamación la que lo llevó a la muerte. Ahora, a pesar de que él fue decapitado, Juan fue honrado por Jesús. El Señor dijo que de los nacidos de mujer, ninguno era mayor que Juan. Nosotros debemos saber que si sufrimos penalidades aquí por causa del nombre de Cristo, será el mismo Cristo quien nos exalte en su presencia. Oremos. Padre, queremos suplicar que nos hagas el tipo de proclamador que fue Juan. Alguien que no vivía de las fotos, alguien que no vivía del reconocimiento, sino que vivía para proclamar un mensaje. ¿Y cuál era su mensaje? Miren a Jesús, sigan a Jesús, entréguense a Jesús. Padre, Cristo es todo. Y Juan lo entendió muy bien. Y que todos los aquí presentes vamos también a entender eso. Que Cristo es todo. Suplicamos también, por si hay alguien en medio nuestro que aún no se ha arrepentido verdaderamente de sus pecados. Si hay alguien en medio nuestro que no ha dado frutos de arrepentimiento, solo podemos pedirte misericordia para su vida. Y para aquellos que decimos ser de Cristo, humíllanos cada día, Señor. Y ayúdanos a reconocer todos los días
que cada paso en nuestra vida cristiana es por gracia. Que cada avance en nuestra vida cristiana es por tu obra maravillosa de santificación en nuestra vida. Padre, no nos hagas ser hipócritas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.